me enamoré de la danza y empecé a buscar la danza en Medellín como una posibilidad de que fuera un oficio, pero en esta época estamos hablando de la década de los 90, no existía en esta ciudad la posibilidad de una formación como seria ni formal. Entonces yo empecé a buscarla en las academias privadas y en una academia que estudiaba organizaron un viaje de estos como de verano intensivo en un diciembre o un enero para La Habana, en Cuba. Y pues yo me anoté a eso, me fui para allá y estando allá conocí el Instituto Superior de Artes, que es lo que se llama hoy en día la Universidad de las Artes de La Habana. Y pues vi el pensum, el currículo académico y bueno, yo dije, en medio de muchas otras historias que yo traía de mi vida, dije, esto es lo que yo quiero, una cosa como con una especie de certificación formal que de repente no me deje en Medellín muy en el sálvese quien pueda, tan sálvese quien pueda, ¿cierto? Entonces me quedé viviendo en La Habana, estudié una licenciatura con énfasis en danza contemporánea durante 5 años. Regresé a Colombia, bueno, voy a narrar la historia en la danza porque pues es el tema que creo que vamos a conectar hoy con el tema de Rafa. Y luego tuve una historia personal que me empezó a orientar a irme para Francia. Y yo, Francia, ¿yo qué voy a hacer en Francia? Allá. Entonces, conecté uno de mis intereses de cuando hice la licenciatura en danza con un programa de estudios que encontré allá y apliqué y pasé, y entonces me fui para Francia. Y en Francia entonces hice una especialización en una parte de la teoría de Rodolphe Laban, que es ese personaje que a Rafa le interesó, que luego lo vamos a mencionar. Sí, muy. Y después aproveché también, hice una maestría. Y cuando terminé eso me mudé a España porque en medio de toda la historia, pues yo me había formado en danza contemporánea, pero como entre los 10 y 15 años que llevaba de práctica, me enamoré fue del flamenco. Entonces me empecé a pasar poco a poco para el flamenco y bueno, estando en Francia logré hacer un intercambio con el Instituto del Teatro de Barcelona, entonces me fui para Barcelona. Intenté estudiar lo más que pude flamenco allá, viví 2 años allá y al final de esos 2 años regresé a Colombia. Y en Colombia, bueno, desde que regresé he sido profesora de un programa que se llama Licenciatura en Danza en la Universidad de Antioquia. Y también pues he trabajado en diferentes proyectos coreográficos y he sido profesora en academias privadas. Al principio trabajaba como bailarina de danza contemporánea para coreógrafos de Medellín y cuando me pasé de todo al flamenco ya pues con grupos de flamenco y esto fue un trayecto de oficio como bailarina aquí en Colombia más o menos de unos entre 10 y 12 años por ahí. Y en la época de la pandemia pues coincidió que yo ya sentía mi cuerpo como muy cansado y la pandemia me obligó como a parar también y fue un momento en que me di cuenta que ya pues físicamente como que no, la cosa no iba muy bien con tanto agite y bueno, decidí que debía parar, así que ya me retiré de bailar, o sea la parte física la detuve hace unos 2, 3 años, pero sigo enseñando en la licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia. Enseño también en un lugar que se llama la Fundación Atman Yoga y el Ashram Banadurga, que es como la sede de Atman Yoga, pero que queda en San Rafael. También enseño yoga, porque también soy practicante de yoga desde hace como casi 30 años. Lo que pasa es que eso lo he tenido siempre como algo muy personal y paralelo a toda la práctica de danza. Pero ahora lo estoy haciendo y también lo hemos mencionado un poco porque hace parte de una de las formas de danza que resuena en mi cabeza y que está relacionada pues como con el yoga.
y en la licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia me dedico ya en este momento a la investigación y a la teoría. Bueno, Pili, estamos muy serios, vamos a tomar el vino que trajo Julián, que es primera vez que Julián está a teatro. Me dijo Sergio, entonces gracias André por lograr ese movimiento. Sí, movimiento, ¿no? Esa es la palabra. Sería yo. Sería Pili también, por mí no. Bueno, Pili, yo voy a contar un poquito también qué es pasatiempo con Rafa. Es indudablemente perder el tiempo, que es como el objetivo primordial. Es hablar como de diferentes disciplinas, o digámoslo, ciencias, oficios, formas del conocimiento humano, y que como que piensan del tiempo, que es una palabra con tan buena prensa como es muy buenas noches. Entonces el tiempo es un concepto un poquito raro, difuso, pero me parece muy interesante. Y hablando con Pili, pues vamos a hablar de esto, y con la experticia de Pili, y también paso tiempo con Rafa, es que nos gusta, a mí me parece interesante hablar en primera persona. Siempre se hace en los ambientes pues como académicos, muy encopetados y llenos de citas, y aquí la principal cita es Pili, que piensa del tiempo cuando baila. ¿Te puedo decir Pili o te digo María del Pilar Naranjo? No, Pili. Pili, ok. Entonces, en ese contexto me parece muy interesante una literatura, unas conversaciones que hemos tenido acerca de esta conversación. Y una es, pues hay un filósofo muy famoso, pues que es nada menos que Nietzsche, que no cree en nada, sí o no, sí cree mucho, pero, y decía que si Dios existe, es un Dios que baila. Es una hermosísima frase y es muy interesante eso. Pero además de este libro, que podríamos empezar por ahí, Billy, creo yo, de Rudolf Laban, me contaste, me hablaste de él, me invitaste a que lo mirara, ¿cierto? Y lo pude conseguir y me pareció en muchos aspectos muy célebre. En un sentido es que logra discretizar el movimiento. ¿Y cómo enseñar el movimiento? O sea, cómo se enseñan las danzas y el baile, creo que hay 1000 formas. Este logró de alguna manera una estandarización, con lo bueno y lo malo que tienen los lenguajes, que se pierden cosas, pero también se gana algo que se puede transmitir en el tiempo. Entonces este señor hizo como ¿cómo se puede decir? Un lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje, Pues más allá del lenguaje, porque el lenguaje es parte. Pues es parte, no de toda la obra. Exactamente, pero nosotros le decimos un sistema de ideas. Pero además es un sistema gráfico recontrainteresante, donde inclusive va de abajo hacia arriba y logra captar 4 dimensiones que ahorita nos cuentas un poco. Me pareció increíble, los invito. El libro lo conseguí, casi no lo consigo, solo como para ir a chicanear acá, que es uno de los para eso es esto, para chicanear. Entonces, Pili, tomé algún poquito de vino. Yo sé que tú casi no tomas vino, pero ya le trajeron vino, le tocó, de malas. Pero también cuando hablamos de este libro, yo le decía que Aristóteles, que es un tipo que ha dicho cosas muy interesantes, pero también muy terribles, que la mujer era un subhumano. Imagínate, en un libro de biología, pues, de hace 450 años antes de Cristo, pues. Pero sobre el tiempo dijo algo muy importante. Él dice que el tiempo es como el alma humana capta el movimiento, es como la cantidad de movimiento. Y ahí empezamos a hablar tú y yo cosas en eso. No sé qué suscitó cuando yo te dije que eso, qué pasó ahí, o te fuiste, pues, dice, este Rafa haciendo las pendejas, que es verdad también, pero ¿qué opinas de eso, con esa relación? La danza, que es algo como, creo que muy infravalorado, de alguna manera, en nuestro entorno, no sé, Voy a hablarte de, bueno, ahí siento 2 preguntas. Sí, pero Rudolf Laban, porque voy a hablar esa obra de él es bien sí, interesante. Sí. Nosotros llegamos a Laban cuando estábamos conversando porque pues yo sentía que la pregunta de Rafa era pues ¿cómo es el concepto de tiempo o la idea que se tiene de tiempo en la danza? Entonces yo le explicaba a él que yo he tenido la oportunidad de experimentar, además pues de reflexionar, también me ha tocado, pero principalmente experimentar 3 géneros de danza diferentes, entre ellos la danza contemporánea, y por ahí llegamos a Rudolf Laban. Entonces Rudolf Laban es un personaje de principios del siglo XX, bailarín y coreógrafo, entre otros campos de la ciencia en los que él también transitaba,
que intentó teorizar la danza y creó un sistema de ideas para analizar el movimiento. O sea, no tanto analizar un género de danza, por decir, en su momento ellos le llamaban danza moderna a lo que ellos hacían en la Europa a principios del siglo XX, sino el movimiento en general. Y en su sistema de ideas, él definió que, bueno, para empezar, el movimiento lo podíamos analizar desde el punto de vista de lo que era la forma del movimiento, por un lado, y las dinámicas del movimiento por el otro. Y cada una de esas dos caras de la moneda, a su vez, estaba compuesta por 4 factores, entre los cuales está el tiempo. Entonces, entre los factores que componen la forma del movimiento están el espacio, el tiempo, el cuerpo y el peso. Esos son los 4 factores que él define y que a su vez hacen lo que a Rafa le pareció muy interesante, que es un sistema de escritura que él diseñó con signos, con una sintaxis, con una gramática que funciona como funciona el solfeo para la música. Y nada intuitivo, porque yo me puse a mirar eso y es muy complejo de transitar, o sea, cómo lograr, muy difícil. Es un lenguaje escrito que tiene, digamos, cosas muy importantes. Una es que aplica para cualquier tipo de movimiento, es decir, para cualquier género de danza. No estamos hablando de pasos codificados, que es una cosa que es muy usual en los géneros de la danza. Los lenguajes tienen patrones de movimiento que tienen nombres. Pero inclusive él lo hizo para aumentar el rendimiento de la producción de varias cosas. Sí, una de ellas es la creatividad, porque en su época, en su contexto, había, digamos, como una discusión en el mundo de la danza acerca de la rigidez de la danza clásica europea y que los bailarines estaban como encarcelados en ese molde, en ese lenguaje coreográfico y como que no podían salir de ahí, les costaba hacer otros movimientos, era una cosa demasiado estandarizada y poco creativa y ellos estaban en esta búsqueda de la modernidad del arte y qué era lo que le incumbía a cada una de las artes, y en el caso particular de la danza la respuesta de Laban fue justamente ese, el movimiento. Y el movimiento no se refería a patrones específicos como, no sé, en el ballet, ¿cierto? Los port de bras, todas esas cosas, bueno, esos son nombres técnicos, sino que se refería en el espacio hacia dónde nos podemos mover, todas las direcciones posibles, en el tiempo, cuáles serían todas las posibilidades temporales. Y ahí a mí me recordó a Protágoras y el hombre como la medida de las cosas, con esa quinosfera se llama, ¿cierto? Es como una esfera donde uno alcanza a moverse y él ahí dibuja cómo hacer así, cómo explicarle a alguien haga así. Es como una especie, uno podría decir que es como un concepto que él introdujo, pero realmente no lo introdujo él, porque esa esfera de movimiento es una cosa antigua de las artes marciales, pero él lo introdujo para el lenguaje de la danza en Occidente. Esas 4 dimensiones tan brutales, porque metió ahí el peso. Ah, sí, pues porque él quería poder analizar el movimiento en su totalidad y no podía dejar ninguno de esos factores por fuera. Y cuando uno aprende a escribir, cuando aprende su lenguaje, uno se da cuenta que realmente... ¿Tú escribiste unos bambucos, me contaste, o qué fue? Sí, yo escribí muchas cosas porque yo hice una especialización en ese sistema. ¿En el lenguaje del avance? Sí, yo conozco ese lenguaje, yo lo sé escribir y lo sé leer. Y cuando uno lo practica, uno se da cuenta que no puedes eliminar ninguno de los factores, como en una ecuación. O sea, si eliminas uno no te da. Son obligatorios, están los 4 allí en cualquier movimiento, digamos, tú allí donde estás tienes tu peso colocado sobre tus isquiones, una parte, un porcentaje está en la pierna derecha, ¿cierto? En el espacio, tienes de tus isquiones hacia arriba, de tu isquion a tus rodillas hacia adelante, de tu quinesfera, de tus rodillas a tus pies hacia abajo, acabas de mover tu brazo en este sentido, en fin, eso es... mencioné partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces en el espacio las direcciones, las partes del cuerpo te hablan ya de la corporalidad y luego el tiempo, ya ahí entramos en un tiempo que es un tiempo medido y ahí fue cuando te decía que aparecen pues como esos dioses griegos, Cronos, que es el de la medida, el tiempo, el de la hora, el que no cuenta, el que es más tangible, con el que más estamos constantemente, nacer, morir, cosas de esas. Sí, en el caso de la forma del movimiento, no de las dinámicas, y ya luego hablamos de las dinámicas porque eso es súper importante, pero el de la forma del movimiento, en el caso de Robert Brown es el tiempo rítmico, o sea, el tiempo medido con un metrónomo.
que puede ser también con un reloj, pero pues en música de danza casi siempre usamos los metrónomos, ¿cierto? Porque como el tempo varía, es decir, la frecuencia de las pulsaciones varía, entonces el reloj es muy limitado, solamente 60 pulsaciones por minuto. En cambio un metrónomo... Yo te interrumpo por una cosa, una frase que me diste que decían en Cuba de los bailarines, porque después de lo que estás hablando, todo lo que implica la danza, ¿cómo es que le decían los bailarines en Cuba? Así que los bailarines en la cabeza en lugar de cerebro tienen una zapatilla, tenemos una zapatilla. Es bien interesante que pues, como solo se valoran unas cosas del conocimiento humano y otras tan bonitas, tan complejas, no. Eso me pareció a mí, pues, que eso hay que como derrumbarlo, pues. Porque la danza es un universo demasiado desconocido en la cultura en la que estamos, demasiado desconocido, pero es tan amplio, es inmenso, y lo que se ha hecho, o sea, porque tampoco se conoce además los antecedentes y todo lo que ha ocurrido, es una cosa ahí de minorías, élites, digo yo. Sí, privilegios también, o muy degenerados. Sí, lo otro también, sí, porque no es solo privilegio, somos, no sé, muy ingenuos también, o sea, en una cultura como esta, dedicarse a la danza como lo hice yo, a mí la gente me dice que tan valiente, yo, fue más bien por ingenuidad, porque yo me he dado cuenta después de todo lo que eso implicaba. Lo que pasa es que yo he dado una batalla súper fuerte, y hay que decir que la Universidad de Antioquia ha abierto también un espacio muy importante para la danza, justo en el momento en que yo llegué a Colombia, o sea, pero yo fui parte de quien construyó ese espacio también. Entonces, pues digamos que yo me he podido como medio desarrollar y he podido hacer una que otra cosa, pero también me he sentido muy limitada, pues o sea, el contexto limita mucho y es un universo que tiene mucha información, mucho conocimiento, un montón de experiencias que uno no se imagina, pero que todavía no están al alcance de casi nadie en esta cultura, pues o sea, es algo de muy pocos. Entonces, Rudolf Laban, inclusive me contabas que te identifican aquí en el medio pues, de Medellín como, pues tú dominas este tema, lo has impartido, te tiene identificada con eso, es un tema muy formal, un tema académico, riguroso, indudablemente. Me pareció increíble pues el esfuerzo que haces. El esfuerzo, esa es la palabra clave de Rudolf Laban. Sí. Lo digo porque ahorita les estaba diciendo que su teoría tiene estos dos lados de la moneda, la forma del movimiento por un lado, las dinámicas del movimiento por el otro. Y él esas dinámicas las nombra en términos de esfuerzo. O sea, es una palabra que ha sido traducida de diferentes maneras, pero como digamos que la más estandarizada a nivel mundial es el esfuerzo, no la dinámica del movimiento, sino el esfuerzo que hacemos para movernos. Es decir, no qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Y en ese esfuerzo hay 4 componentes también, y que no son los mismos de la forma del movimiento. Y entre ellos está uno que es el tiempo, y ese tiempo es un tiempo muy raro porque se trata de como una postura psíquica que está relacionada con nuestra disposición temporal. O sea, y creo que me mencionaste un personaje griego, ¿cuál era? ¿El de los cachitos? No, de 3 dioses griegos es Cronos, que es el de la medida, hay otro que es el Aion, que es ese tiempo como inmutable del universo, y otro que es muy divertido, que es el Kairos, que es un adolescente calvo atrás y con un mechoncito como Ronaldo. Ese es el que se me parece a mí al tiempo de Laban en cuanto al esfuerzo. Que aparece así y se va. Exacto, porque como yo lo entiendo, aunque tengo que decirles que esa parte de la teoría tiene 1000 interpretaciones, pero o sea, no es fácil de entender, pero como yo lo he entendido y también a través, digamos, de la tomar decisiones, una velocidad de tomar decisiones, en la danza uno lo puede observar cuando uno está improvisando. Y ahí te habla de ese tema, es que los griegos buscaban eso, no es algo que se haga de la improvisación como un acto, digámoslo, que nace de la nada, sino que es a través de la disciplina, la constancia y la búsqueda de eso, es esa búsqueda de la virtud. Es que en el caso de la danza es un entrenamiento, o sea, los factores que componen la dinámica del movimiento, entre ellos el tiempo, según Rudolf Laban, están, digamos, que expresados en el ser humano como en un espectro de una dinámica. En el caso del tiempo, por un lado sería el tiempo sostenido y por el otro lado sería como el tiempo súbito.
Entonces, es decir, el tiempo sostenido es más un poco como reacciona un borracho, y el tiempo súbito más como reacciona el samurái, que le disparan y mueve un poquito así la cabeza y la bala le pasa así por un lado, ¿cierto? Y es una capacidad de estar en el tiempo, y que es como la misma capacidad que se utiliza para improvisar, que a pesar de que haya un entrenamiento sobre los lenguajes que se van a utilizar para improvisar, en el momento de estar allí hay que, digamos, colocarse en esa postura. Es una postura mental, él lo llama mental, él dice que la raíz del movimiento realmente es mental. Sí, sí. Y ahí el tiempo también hay una concepción, como una dicotomía, es el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo. El tiempo objetivo es el tiempo que contamos, el subjetivo es la percepción del tiempo. Entonces en esos momentos que yo te decía, ahí se pierde como el tiempo, se vuelve más lento. Me encantan las películas de Kung Fu, malas, me fascinan, me duermo inmediatamente viéndolas, y eso es algo bien interesante, esa dicotomía. Entonces todo lo que tú me decías, hablando de la danza, en esa pesquisa que estoy haciendo yo del tiempo, aparecen ese tipo de interpretaciones. Y hablando del movimiento, que para Aristóteles el tiempo es una cantidad de movimiento, es como una reducción total, pues es mucho más amplio. Me parecía extremadamente poderoso este señor, como les describe el movimiento del tiempo, lo pone como uno más, que además lo hemos endiosado muchísimo el tiempo, pues el tiempo vital, en muchas cosas. Entonces ponerlo como un componente más me parece algo también muy valiente, porque el tiempo en la música, por ejemplo, pues es un rector impresionante, ¿no? Con el metrónomo, y estás y te sales y no. En la danza también, lo que pasa es que apenas acabamos de hablar de Rudolf Laban, pero ideas sobre el tiempo en la danza, digamos que hay varias, o formas de experimentar el tiempo. Y ese que estás mencionando, que es muy fuerte en la música, que es el tiempo rítmico, pues aplica para la danza contemporánea también, porque en danza contemporánea se utiliza ese tiempo rítmico. Aplica para el flamenco, que es otro de los géneros de danza pues que yo experimenté, sobre todo en el flamenco es donde más fuerte es esa parte rítmica, medida del tiempo. Pero por ejemplo en danza contemporánea también existe mucho una postura que se desliga y que quiere evitar ese tiempo rítmico y ese tiempo medido, y que lo que quiere es encontrar un tiempo de comunicación grupal. Entonces hay gente que se burla de la danza contemporánea y dice que los bailarines de danza contemporánea no tienen ritmo, y los bailarines de danza contemporánea responden, no, es que tenemos otro ritmo. Y efectivamente una manera de anular ese tiempo tan protagónico, que es el tiempo ese tiempo, digamos, externo a una relación grupal, porque en danza contemporánea hay un montón de búsquedas que son diferentes a las danzas tradicionales, entre ellas todos los cuestionamientos que tienen que ver con el tiempo, digamos, sociocultural, con el estado de circunstancias del presente sociocultural. O sea, los bailarines de danza contemporánea son como muy activistas en ese sentido. Y en medio de esas búsquedas hay la que te estaba tratando de explicar, que es no te dejé que es que en lugar de que un metrónomo externo al grupo sea quien define la medida del transcurrir de los movimientos, sea nuestra interrelación. Entonces la danza contemporánea incluso no le importa no sincronizarse con la música, no le importa que digan que son arrítmicos, no les importa, no importa en muchos casos, porque se intenta entrar como en una temporalidad diferente, que no está determinada por la frecuencia regular, por la periodicidad, que es la que determina el metrónomo o el segundero, ¿cierto? Entonces ahí hay otro tiempo diferente en danza contemporánea. Y en la danza ritual, que es la otra forma de danza que no la he mencionado todavía. No lo has mencionado y no hemos parado como en ese mundo del flamenco Y no hemos parado en el mundo del flamenco. Entonces, bueno, hablemos de otra... como qué ritmo tiene o qué tiempo quiere manejar. Ah, no, yo no sé, usted me está diciendo por dónde voy. Yo le invito a que hablemos del flamenco. Del flamenco. Tiene tan buena prensa. Pues si hay una forma de danza para la cual el tiempo rítmico es importante, es el flamenco. Y no solo la danza, la música española en general son lenguajes artísticos eminentemente rítmicos. Entonces allí el metrónomo es un rey.
Y no solo el metrónomo, sino el compás y todos los derivados de lo que tenga que ver con el tiempo. Pero en el mismo flamenco y al interior de las coreografías o de las formas musicales hay espacios para liberarse del metrónomo, se llaman los momentos libres, y no hay metrónomo, ¿cierto? Pero pues en el flamenco, o sea, la riqueza de tipos de compás, de tipos de ritmo, lo que se llaman los palos, exactamente, o sea, eso es una cosa sin igual, o sea, sin igual. Pero hay otro asunto que es interesante de lo del transcurrir del tiempo en el flamenco, que alguna vez lo mencionamos también, y tiene que ver con cómo el flamenco va empezando como a madurar en el intérprete, en el bailarín, o en el cantador, o en el tocador. O sea, tú, aunque entiendas muy bien el flamenco, y aunque practiques todos los días 5 horas o 8 horas, en un año todavía no hueles a flamenco, ¿cierto? Todavía no se siente la flamencura. O sea, el flamenco es así como el vino, es una cosa que necesita años, como de añejamiento, de la palabra es perfecta, y ¿qué es eso sino un asunto temporal, ¿cierto? Tú me dijiste eso que estábamos conversando acerca de este momento. Ese término me pareció increíble, esa es la flamencura. O sea, que no basta pues con leer, por ejemplo, que se escribe un flamenco por Rudolf Laban y hacerlo, sino que es interiorizar un mundo, una manera de estar en el mundo, un tiempo en el mundo, y eso me pareció muy, muy, muy poderoso, muy bonito. Es como bailar salsa como un pillo, hay que ser como de por acá. Así se le dice, pues, así le dicen flamencura, ¿cierto? Es que es la flamencura, sí. Y es algo que también hay que sumergirse en ese universo para empezarlo a percibir. O sea, no es con unas cuantas visualizaciones de videos que uno entiende de qué estamos hablando. O sea, eso es algo que realmente requiere como de sumergirse, empaparse, en uno se desarrolle una especie como de intuición para sentir aquello que sí es flamenco. Y eso es lo más de curioso, porque en el mundo del flamenco hay hasta peleas, que eso no es flamenco. Además es recontrasubjetivo, ¿no? Es que eso es lo que dicen los que no entienden lo que es la flamencura. Por eso. Pero eso lo dice uno con el arte también, es muy subjetivo, pero claro. El arte tiende como a algo. Sí, pero uno se da cuenta cuando está sumergido allí y de repente ves algo y uno siente que eso es tan flamenco, y hay alguien que te dice eso tan flamenco, y uno sabe que estamos hablando de lo mismo. O sea, no es tan subjetivo como uno cree, o sea, sí es una realidad. Lo que pasa es que llegar a ella tarda mucho tiempo. Describirla es dificilísimo, porque es algo que es percibido con la corporalidad, ¿cierto? A través de todos los sentidos, no es una idea. No es tampoco solo una imagen visual, o sea, es algo que está en la expresión, que está en los pelos, está en obviamente la emoción, porque el flamenco es una forma de danza eminentemente emocional, está también en la conexión que tiene con las raíces tradicionales. O sea, son un montón de elementos que ahí como que se cocinan, y con el tiempo solamente es que uno los empieza a percibir o a emanar también, y eso hace una tremenda frustración en el gremio flamenco de este lado del mundo, yo creo, entre ellas la mía también, porque, o sea, de verdad yo le entregué al flamenco mi vida durante 15 años. ¿Cuánto tiempo? 15 años, sumergida así de cabezas. Y por allá como a los 8 o 9 años, y yo veía mis videos bailando, y yo decía, no, ¿qué es esto tan horrible? No, y no solo lo sentía yo, o sea, luego tuve la oportunidad de trabajar con un gitano andaluz, lo más flamenco que puede haber. Y él me decía, no, es que todavía no. Y yo, bueno, no. Y los aficionados de esta ciudad, o sea, digamos que nos damos palmaditas en la espalda, ¿cierto? Y hacemos un flamenco a veces muy no nos sale uno de la casa. Hay que hacer palmaditas. Sí, hay que hacer palmaditas en la espalda, pero
ocurre mucho, digamos, el flamenco colombianizado o el flamenco latinoamericanizado, ¿cierto? Que es un flamenco que no sabe a flamenco, sabe a otra cosa, sabe como a sancocho, de cosas que no son flamenco, y el resto del mundo diciendo que eso sí es flamenco, y la industria turística diciendo que eso sí es flamenco, y pues para mí hay una flamencura que es la flamencura y que se entiende es con años de sumergirse ahí, y también hay que tener entrenamiento musical, hay que tener por una ejemplo, sensibilidad. eso, cuando hablamos de eso, hablamos de del tiempo, de añejarse, la flamencura. Y yo te comentaba que la inteligencia está asociada con la velocidad, pero la sabiduría está más asociada con la lentitud, que tampoco es como muy aceptada en este momento, es más aceptado la velocidad. Entonces estamos en un mundo muy líquido, diría Bauman. Entonces, Billy, pero algo que te hizo a ti el flamenco, pues, y no solo el flamenco, sino el ejercicio de la danza, hablando del tiempo, que eso me pareció bien tenaz. Bien tenaz no, pues un tema de la relación del tiempo con la gravedad y con la materia. Es que tú has bailado mucho, y eso ha llevado tu cuerpo a una exigencia, digámoslo, atlética, de disciplina, de esfuerzo. Me contabas que muchos bailadores o muchos bailarines, después de cierta edad, si no es con antibióticos y cosas de estas o desinflamatorios, no son capaces de... Y yo pienso mucho en fútbol, en Maradona sin inyectarse el tobillo, por ejemplo, o sea, hay un momento que el cuerpo te dice, hey, maestro. Claro, aquí lo entiende todo el mundo si hablamos de los futbolistas. Pero tú decías que tú pues físicamente tienes tanta edad y que realmente tu cuerpo no es de esa edad. No, yo creo que estoy por ahí de 60 y pico, en serio. Pues en cuanto a desgaste, sí. Como yo me siento, claro que ahorita yo le decía a Nico, lo que pasa es que en la danza ocurre algo también, es que se hiperdesarrolla la sensibilidad kinestésica, la sensibilidad sinestésica, o sea, la percepción interna del movimiento y de los músculos. Entonces, al mismo tiempo que hay un desgaste, porque pues es un exceso de movimiento, hay una hipersensibilidad al respecto del movimiento, entonces ese movimiento duele más. Entonces de pronto por eso es que siento que estoy como de 60 y pico, pero es un hecho pues que obviamente si lo que dice Aristóteles es cierto y el tiempo es la cantidad de movimiento, entonces multiplica mi edad por 8 horas de movimiento intenso al día más o menos durante 30 años. Si uno tiene unas horas prepago, usted las gastó muy rápido. Me las gasté. En eso sí que fui flamenca, desde que empecé, porque los flamencos, o sea, ellos, la vida es para gastársela, y sobre todo si se está pasando bueno. Y pues yo, pues muchos años, o sea, siempre fui así con la danza, porque la danza da mucho placer, o sea, y yo lo viví como algo totalmente placentero, o sea, durante todo el tiempo, pero como todo placer, pasa la factura, ¿cierto? Entonces uno como bailarín vive, digamos, en un día cotidiano, que tú te levantas, haces tu rutina de restauración, tu calentamiento, tu entrenamiento, tu ensayo o tus clases, durante todo el día más o menos tu cuerpo se calienta y vives el placer del movimiento, pero se acaba el día y el cuerpo se enfría, y ahí empieza Cristo a padecer, como dicen. Entonces, claro, más o menos hasta los 30 años, eso es bastante llevadero. En el mundo del planeta, pues, o sea, en el gremio planetario de los bailarines, la edad de retiro es más o menos a los 35 años, como los futbolistas. Pero después de los 35 años, ya esa parte del final del día, ya empieza a volverse una cosa ardua. ¿Por qué? Realmente el dolor se vuelve muy intenso, entonces, claro, uno metido ya sea por oficio o por vicio o por el gusto de hacerlo o por lo que sea, entonces empieza a tomar analgésicos, antiinflamatorios y sigue con el ciclo, y entonces el ciclo cada vez se hace más intenso y esto se va volviendo una cosa como la de Michael Jackson, que murió a punta de... Exactamente.
A los 50, pero es que él... Es una buena hora de partir también, ¿no? Ah, pues, pero él sufrió mucho dolor los últimos años, ¿cierto? O sea, entonces llega un punto en que uno ya tiene que escoger entre esa realidad biológica que ya no es tan placentera. Pero Pili, mira, el tiempo y el dolor tienen una relación interesante. Cuando uno no le duele nada, el tiempo transcurre como, bueno, y pienso en eso. A usted le duele una uña enterrada y caminar de aquí al baño. Claro, Ahí entonces cambia la percepción del tiempo. Si entonces eres, ya como ese baile se vuelve de otra manera y con otra connotación. Si eres bailarín después de los 35 años, o sea, como oficio que estés dedicado, las noches se hacen un poco eternas. Por supuesto que existen prácticas, métodos para mitigar, ¿cierto? Para hacer un mantenimiento, y de hecho yo continúo pues haciendo unas rutinas de mantenimiento diarias que si no las hago no estaría aquí. Y uno aprende esas cosas y las hace, pero pues digamos, esa ley del devenir biológico pues es inevitable. Entonces ahí no es, para mí no es tiempo, para mí es cantidad de movimiento y determinación biológica, ¿cierto? Una mezcla de las dos cosas. Y para la química es la entropía, es un cambio de estado. Entonces, por ejemplo, están peleando con la palabra tiempo de rato. Lo digo es porque hay un cambio físico con el uso, con el movimiento, con respecto al tiempo. Y bueno, lo que me has dicho es muy bonito. Pero también me contabas cómo pues ya vas hacia la música, hacia la danza ritual, que eso creo que hay mucho ruido y creo que hay una explotación de ese concepto del ritual, de lo que es un ritual y no es un ritual. Byung-Chul Han, que es el filósofo con el que yo me estoy, digamos, divirtiendo, o él conmigo mejor, tiene un libro que se llama La desaparición de los rituales, y cómo muestra la pérdida de hacer las cosas como un ritual. Y tú me contabas que ya ha sido la música ritual, pero un ritual con una concepción que me pareció muy, ¿cómo se dice? Como muy enigmática, y que una de sus consecuencias puede ser la pérdida de esa capacidad, llamémoslo así, sensorial del tiempo, con mucha, sí, como que se desaparece el tiempo, como estar en ese momento, en momentos de placer o de concentración, donde el tiempo se anula, parece que no existiera. Eso, tú me contabas algo de eso, y no solo con la danza ritual, sino que también bailando, pues has tenido momentos, digámoslo, de mucho éxtasis, de mucho placer. Y también ahí, ¿qué pasa en el tiempo cuando tú bailas, cuando te has sentido como alguna flamencura por ahí, que tú sintieras, no que te lo diga a otra persona, sino que tú digas, hombre, esto está hoy Sí, que pues, hablaste de dos cosas que son diferentes para mí. Pues una, ese momento en el que uno se le olvida que un vinito, yo creo que y después empiezo aquí, yo creo, imagínate, bien zanahoria. Esto también es un dilatador del tiempo fuerte, sí, claro, ¿no? claro. Entonces, esa sensación de que a uno se le olvida el tiempo porque está pasándola también, ¿cierto? Esa ocurre mucho en la danza, ya sea entrenando, ensayando, en clase, en el escenario. Sí, que pasa por eso que sos como una junkie de la danza, ¿okay? Total. Yo me puedo llamar a mí como una especie de junkie de la danza, sí, porque la verdad fui muy intensa, o sea, yo no sé si decir apasionada, intensa o junkie, pero tal vez todo. Es que suena bonito, me gusta como suena la palabra. Sí, bueno, yo incluso lo dije en un articulito que escribí en el sitio web que te dije que tengo de danza, porque en el momento en que nos tenemos que retirar de bailar, es como dejar. Síndrome de abstinencia, ok. Entre otras cosas, ocurre un síndrome de abstinencia insoportable, o sea, es una cosa durísima, pero bueno, eso es otro tema. Lo que te iba a decir era, ese que estás diciendo, del tiempo, que uno se le olvida que está transcurriendo el tiempo, ese es muy común. Pero hay otro al que estabas como acercándote, que el que llamaste como enigmático, que es el que yo estoy tratando de acercarme ahora, con lo que no te han dicho que es una forma de danza ritual, pero hay que contextualizarlo porque pues danzas rituales hay de muchos tipos, ¿cierto?
Entonces, en particular, lo estoy tratando de entender desde la perspectiva del yoga, porque yo, ahorita les dije que he practicado yoga desde los 20 años, entonces ya van casi 30, ¿cierto? Y allí, pues, se busca una experiencia, no una comprensión intelectual, sino una cosa que se siente, en la cual deja de existir el tiempo. No, nunca has sentido como que te agobia el espacio y los días de la semana. Constantemente. Bueno, esa sensación de agobio por el tiempo y por el espacio hace. A mí la filosofía me ayuda como a disiparlo, claro, y si te voy a recomendar que estudies la filosofía védica porque vas a ver de qué manera eso. Pero después de despeja. La tesis, no me puedo meter más cosas por bueno, ahí. hasta ahí. Pero es la que yo estoy estudiando porque... Pero contar un poquito qué es eso. Sí. ¿Y de dónde es? ¿Cómo así? Védica, ¿qué es eso? ¿Dónde la filosofía védica, listo. Ya te voy a contar, pero déjame acabar esa otra idea que se me va a ir. Pero mi misión es estresarte. Sí, o sea, esa sensación de agobio por el espacio y el tiempo que creemos que está ocurriendo es parte de una posición psíquica, otra vez, que es la que construye lo que se llama el samsara en la filosofía védica. La filosofía védica es un sistema filosófico del que tenemos registro histórico desde más o menos 7000 años. Y digo histórico escrito, ¿cierto? Y es la filosofía, el sistema ideológico de lo que se llamaban los arios en la India, hace 7000 años y que se ha seguido estudiando hasta nuestros días. Y la palabra arios significa, para este contexto, simplemente los nobles. Los nobles. No son los arios hitlerianos, sino los nobles de la India. Y pues es un sistema de ideas muy grande digamos, del cual se han derivado escuelas o estilos, muchos, y sobre el cual se apoya el hinduismo. El hinduismo se construye sobre la filosofía védica, tiene 3 grupos de textos principales, que son los Upanishads, los Brahma Sutras y el Bhagavad Gita. Y ese sistema filosófico es el que fundamenta la práctica del yoga tradicional, o sea, no la práctica del yoga gimnástico que conocemos hoy en todas partes, sino el yoga tradicional, que tiene una pequeñita práctica que es la de todas esas posiciones que parecen acrobacias, ¿cierto? Pero que no, tradicionalmente no tienen el objetivo de ser acrobacias. Entonces, ¿qué pasa? Que en todo ese sistema hay una forma racional, ponme atención, porque no tienes que hacer acrobacias. Estoy poniendo mucha atención. La otra vez que hablamos de eso, hay una forma racional que le llaman el jnana yoga, el yoga de la filosofía o el yoga del conocimiento, a través del cual se puede llegar a una nueva postura psíquica con la cual no vas a percibir el tiempo y el espacio así, como en esa forma que te angustia. Porque esa forma que te angustia, como decía yo ahorita, es parte de la construcción samsárica. Es una postura desde la cual se percibe el mundo. Está compuesta de muchos elementos. Y es una construcción que se hace desde que naces. Es un condicionamiento histórico y personal. Y la forma de movilizarse de esa perspectiva, la forma de cambiar la colocación desde la cual percibes la realidad, es a partir de una serie de prácticas, métodos y en el caso de lo racional, estudiando los textos, las escrituras, y entre ellos está la danza ritual. La danza ritual como un método, es un método para reposicionarte, para cambiar el lugar desde el cual percibes la realidad, que en términos coloquiales se le llama para salir del samsara. Así le dicen los védicos y los búdicos también, porque el budismo es una derivación de las raíces védicas. Dicen que el cristianismo también.
Sí, por Hablamos un supuesto. rato de eso. Yo no estaba Sí, defendiendo el cristianismo, claro. sino que es lo único que medio conozco. Los maestros, digamos, yógicos actuales, más reconocidos que yo he identificado, dicen que Jesús era un bhakta. Un bhakta es, digamos, un practicante de uno de los 4 caminos del yoga. Ahorita te hablé del filosófico, que es el jnana. El bhakta es el de la devoción. O sea, se especializan, como que se especializan. Pero en realidad en el yoga se pueden practicar los 4 o se deben practicar los 4, ¿cierto? Pero sí, eso se considera como... tenía 4 dimensiones, ¿no? También 4 de la forma y 4 del esfuerzo. Todavía en el samsara, porque 4 números racional. Yo te digo una cosa, yo creo que para salir del samsara hay que entrenar la calidad del esfuerzo del movimiento súbito. A ver si alguien me entendió algo. La calidad del esfuerzo del movimiento súbito. Con eso no vende camisetas rápido. Exactamente. Oigan, si ustedes supieran lo que me ha costado a mí hacerle entender eso a los estudiantes de la Universidad de Antioquia. O sea, eso cuesta. Eso cuesta sobre todo, ¿por qué? Porque no tenemos una cultura de observación de la motricidad personal. Eso no está no en nuestras familias, no es, ni en los planes de estudio del colegio, no nos lo enseñan. Entonces, llega una profesora que estudió es que en Europa con una teoría y nadie nunca ha tomado el tiempo, ni siquiera los bailarines, de observar las sensaciones de su motricidad. Entonces, claro, como que no entiendo nada, porque claro, eso en teoría eso no se entiende nada. Eso solamente se entiende cuando uno encuentra en la experiencia motriz lo que corresponde con la palabra. Entonces es difícil de entender. Pero con clases de danza se puede entender. Claro, se puede. Y después de hablar de todo eso, terminamos hablando de que lo que mueve, te decía el motor inmóvil también de Aristóteles, que lo que mueve el mundo, y Aristóteles termina siendo platónico porque era discípulo de Platón, que hoy tiene muy mala prensa también. Y hablábamos para Platón lo único que justifica pues es el amor, ¿no? Y para Aristóteles parecía ser como un amor como del conocimiento del número y abstracción, pero era como amor. Y cuando hablábamos de todo esto, como la búsqueda de todos esos estados es como una sensación de amor. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso y ahí como medio que nos entendimos un poquito? No, pues es que lo que pasa es que no da tiempo, que valga la redundancia, de hablar de tanta cosa, pero el camino, como yo lo estoy comprendiendo, de la danza ritual desde la perspectiva védica y yógica, pues primero te saca del samsara, ¿cierto? En teoría. Pero es que cuando sales del samsara, lo único que queda es amor. O sea, porque es que desaparece todo este agobio tan tremendo, desaparece toda esta prisa, desaparece toda esta competitividad, desaparece todo este miedo, bueno, la lista, ustedes se la saben, yo creo que igual que yo, porque te colocas de verdad en una postura diferente de percibir la realidad, que te permite, digamos mágicamente, pues me perdonan, de repente sentir amor por todo. O sea, eso es teórico, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que yo lo haya experimentado, aunque tengo que decir que he tenido unos chispazos muy tremendos de experiencia ya con esa práctica. Pero esa es la teoría, pues, ¿cierto? Esa es la teoría. O sea, que esta forma de danza ritual, entre otras cosas, al lograr que desaparezca nuestra idea de que el tiempo existe. Que los físicos están en eso, o sea, ya no sirve por allá para los fenómenos del microcosmos. Claro, los físicos van por ese camino, pero los yogis descubrieron eso hace miles de años con sus prácticas meditativas y con su sistema filosófico y con todas sus formas. Entonces, que lo que en teoría ocurre es que te iluminas, como dicen ellos, ¿cierto? Y la iluminación es una experiencia de amor. Pero mira, la física ya en las fronteras donde va es una cosa como muy metafísica eso. O sea, creer pues en la partícula de Dios
ya empieza uno, pero es muy bonito que con ese camino racional, que también tiene muy mala prensa, y yo te decía que todo esto que me estás diciendo, o la física, viene del mismo cerebro de un simio, que pues, está lleno de amor, ¿no? Pues yo quiero creer en eso, que es muy difícil, y hay miedo al amor. Yo siento miedo al amor muchas veces. Pero yo no diría que viene del cerebro. No sé, pues lo digo el cerebro por decirlo, pues viene de un simio entero, porque ya esa ruptura entre el cerebro, la mente, el espíritu, el alma, ya se concibe como toda esa entidad, de una manera más, pues como más acordada en el mundo. Cada vez se piensa más que el tobillo es muy importante para las ideas. Pues si esa es tu conclusión, conclusión no. No es una conclusión, porque no quiero concluir. Pero a mí me parece fantástico concluir pero que el amor el amor es como la base, ¿cierto? Es como el estado, por ejemplo, de gente primordial. O por lo menos puede ser primordial y el final. Se vuelve como esa ontología y esa teleología, ese principio y ese fin, que permiten que estemos hablando aquí. Que lo que yo te iba a decir es que si tú llegas ahí, estás llegando a lo que está escrito hace 7000 años en los textos védicos. Lo que pasa es que hemos perdido nuestra capacidad de experimentarlo. Eso es lo que yo entiendo, pues, ¿cierto? ¿Estás concluyendo eso? Se está vengando. No, jamás, no. Es un rifirrafe. Lo que quiero decir es que, de verdad, esta idea de que podemos, de que hay una posibilidad, porque eso es lo que ellos nos están proponiendo con la práctica de la danza ritual y el kirtan. Se llama el kirtan el canto ritual, y la danza ritual. Yo estoy transponiendo todo lo del kirtan a la danza, porque se ha perdido la práctica de la danza en la tradición. Lo que ellos están proponiendo es que con estas prácticas instalándonos en ese sistema filosófico, comprendiendo ese sistema filosófico, no instalándonos, comprendiéndolo, de verdad podemos lograr que se disuelva nuestra creencia de que el tiempo existe, porque realmente hay una posibilidad de estar sin sentir eso. Imagina el peligro, toda esta masa pensando eso, pero qué bueno. No sé, alguien me ayuda con la hora, que no sé si el tiempo pasó muy rápido o muy lento. ¿Qué hora es? Las 9. No sé, Pili, ¿qué opinas si permitimos que te hagan preguntas y cosas? ¿O quieres bailar? Porque mucha gente vino pensando que tú ibas a bailar. Me da pesar, pero tengo el cuerpo tan desacostumbrado a bailar. Bailamos mentalmente todos así, sí. No. Pero bueno, como yo te dije que me gustaba la salsa, es lo único que medio bailo ahí, sin pisar mucho al otro. ¿Qué opinas de la salsa, hombre? Que de buena la salsa. Yo voy a bailar salsa y yo como que me tranquilizo. Una vez estuve en, ¿cómo se llama? Ese hueco con las paredes así que sudan. El Tibiri en las 70, sí, claro. Una vez estuve allá. Se condensaba el sudor. Bueno, el olor del lugar no me gustó demasiado. Pero, oigan, me sacó a bailar un personaje que no lo voy a olvidar nunca en mi vida. Yo nunca pensé que un hombre podía bailar así. Pues, ¿qué es eso tan...? ¿Si era un hombre? Sí era. Ok. Diego, me acuerdo de todo el nombre, es que no se me olvida ni el nombre, porque, wow, o sea, en serio. Diego el Cigala, ok. El Cigala es mal bailador. No sé, ni idea también. Un personaje, sí. Y la experiencia de bailar, esa no es la misma con todo el mundo, ¿cierto? Ustedes lo saben. Pero hay unas personas que tienen una capacidad así como de fundirse con el otro cuando se están moviendo. Esa experiencia me tocó. Y yo en esa época ya era bailarina, entonces pues yo era muy relajada, ¿cierto? Entonces yo me podía como fundir con él. Y una experiencia inolvidable, o sea, la salsa me parece algo maravilloso, sí. Lo que pasa es que pues no me alcanza la vida para tanto. He querido incluso también incursionar en el tango, porque me parece algo hermosísimo también, pero no me alcanza la vida para tanto. Además que yo he sido siempre de ir las experiencias en profundidad, no me gustan las cosas superficiales. Entonces un poquitico ahí, o de turismo y eso, no me gusta. Yo me voy a vivir 3 años, o si no me sirve. Y así con la danza también. Entonces pues
todos los géneros de la Ojalá no danza. te metas en el reggaetón, Pili, porque estás en el lugar, pues, que estamos aquí en Medallo. No, ya no me da tiempo, ya no me dio tiempo. No, ahora estoy con la danza yogica. Pues es una cosa que tengo muy, digamos, en la mente más que en el cuerpo, pero estoy pensando de pronto llevarlo a otras personas. O sea, como ya más como coreógrafa que como bailarina, pues por lo que les he contado. Bueno, Pili, no, pues yo muy feliz de que estés aquí. Desde chiquitos nos conocemos. Qué tan bacano, muy bonito todo. Gracias a ti, y gracias a ustedes por escuchar. Y por venir, ¿cierto? Imagínate, un martes. Pues. Pero bueno, los martes son muy valiosos. Pero alguien quiere decir algo. Sí, esa es como que preguntas, no quieren bailar, los vemos y los analizamos. Pili los analiza. Adelante. ¿Sentiste la flamencura? ¿En dónde la sentiste primero y cómo? ¿Qué parte del cuerpo? Es en todo el cuerpo realmente, es una cosa como global, pero es muy de acá, es muy del pecho, sí, es muy del pecho, es una combinación entre el pecho, lo visual, lo auditivo y lo motriz, pues, o sea, lo sinestésico. La verdad no es un solo sentido. Sí. Por ahí hay gente que ha recibido clases con Pili. Ah, sí, ¿Cierto? acá hay bailadoras. Que hay bailadoras. Lina, Andrea. Que hay gente muy interesante, ¿no? Que están callados, abogados, médicos. Algo tienen que decir del tiempo también. No sé qué quieren de Pili. Por ejemplo, ¿qué te suscitó como estas conversaciones acerca del tiempo a ti? Pues yo realmente no me había detenido como a observar de qué manera esa palabra funcionaba de forma diferente en las prácticas que yo he tenido. Lo había experimentado, ¿cierto? Pero nunca lo había como verbalizado. Entonces, interesante, porque también me ayuda como a reafirmar la búsqueda que tengo en este momento, que es curioso que la tengo desde hace muchos años. Yo tengo un recuerdo también de una conversación con un amigo, una vez en un carro cuando éramos adolescentes, y yo no sé por qué él me hizo una pregunta así como existencial, Ramón Marulán, el Raymond, sí. Se lo comenté hace unos días a él y todo, porque me estaba acordando. Él me dijo, ¿vos qué es lo que crees? ¿Qué deseas? ¿Qué crees? Y en ese momento yo le dije, yo quiero deshacerme del tiempo y del espacio. Y eso fue así como, pues éramos adolescentes. Esa es otra camiseta muy bonita, deshacerme del tiempo y del espacio. Deshacerme, sí, y tenía que ver con esa sensación de peso, angustia, de eso, como de estar metido en algo. Pili, mira, ¿te acuerdas que te hablé que te gustó ese dios que se llama el Kairos? El Kairos, el Cronos es ese tiempo que está así como viviéndose, que es tan común el que vivimos. Y el otro es el Aion, ese es por allá eterno. Y ese Kairos es como si fueran como pequeños orgasmitos de que uno toca ese tiempo loco y vuelve y cae. Y yo creo que yo también soy medio junkie de esos tiempos divinos. Yo sospecho que estar en esa posición en la que uno está así de despierto se parece a la posición que se busca con las prácticas del yoga, pero no es un chispazo. Yo no he hecho yoga, pues te lo juro que no he hecho yoga nunca. En el caso del yoga, la pretensión no es que haya chispazos, sino que uno llegue y lo sepa mantener y se pueda quedar ahí a voluntad. Y que llega un momento en que se convierte ya tu posición de percepción, ¿cierto? Ya no es que lo tienes que intentar. Así era la santidad para los cristianos. Yo creo que se parece. Eso era una práctica. Y los japoneses también a los zen. O sea, hay una cantidad de cosas por ahí que tienen diferentes culturas a ese estado de liberarse. Esa liberación del conocimiento del mundo objetivo, del mundo de lo tangible, y como eso que nos permite ser o creemos ser de alguna manera seres divinos o estúpidos o demoníacos, lo que sea. Esos momentos son, yo creo que unos dan una energía diferente
Yo pienso en el fútbol mucho, cuando una persona está jugando fútbol o en los mismos deportistas dicen que están en la zona, los gringos dicen eso, porque como que, todo se ve como muy fácil, pero vaya, hágalo, y no lo hace sino pues Messi o unos genios así. No sé, Pili, no quiero terminar en fútbol porque es cierto, pero sí en el